En esta ocasión nos encontramos con un escritor que es parte, junto a un reducido puñado de autores como Isabel Allende y Roberto Bolaño, entre otros, del exclusivo grupo de narradores chilenos, que han logrado con su obra alcanzar el reconocimiento internacional, tanto a nivel de crítica y premios como en venta de sus libros. Puede ser enmarcado en la llamada generación de 1960, junto a autores como Poli Délano, Fernando Jerez y Carlos Olivares en la prosa, y Gonzalo Millán, Floridor Pérez y Claudio Bertoni, entre los poetas. Como casi todos ellos, vivió intensamente la agitación social, política y cultural de esa década, sumándose durante el gobierno de la Unidad Popular al Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU y a diversas iniciativas culturales y sociales. También llevó a la práctica la idea de crear y conducir un espacio cultural y literario en la televisión, dando vida al recordado Show de los Libros, programa que junto con recibir diversos premios nacionales y mantenerse por una década en pantalla, llegó a ser exportado a países de América Latina y Europa. Bienvenido, Antonio Skármeta. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Quiero partir preguntándole, ¿cuán importantes han sido los libros en su vida? Bueno, muchísimo, porque leer para mí significó adquirir nuevas existencias, nuevas posibilidades de hacer cosas, nuevas maneras de descubrir el mundo. Y por otra parte, también fue algo que me entusiasmó tanto que desemboqué finalmente yo mismo en la escritura y me transformé en escritor. Maestro, ¿cómo se inicia en el mundo de la literatura? Cuando niño viví un tiempo en Buenos Aires y hasta que me adapté a la nueva situación viniendo de Chile, tuve muchos periodos de soledad y allí comencé a leer mucho revistas que me prestaba el kiosquero de la esquina. Y dentro de las revistas en algunas ocasiones venían novelas en serie. Entonces ahí me habitué a pasar de la historieta a la lectura más larga. Y luego me inicié con una colección de libros que era una especie de enciclopedia donde había de todo un poco, que se llamaba El Tesoro de los Niños. Y ahí había información científica, textos literarios, y de ahí ya pasé a leer autores que me cautivaron. Especialmente la lectura que más recuerdo muy fuertemente de mi infancia fue Pinocho, digamos el muñeco de madera que quería ser un niño real. Bueno, yo creo que ese es el proceso que hacemos todos. Somos una especie de muñecos buscando nuestra identidad, y buscarla significa a veces el trabajo toda una vida. Entre las personas que nos escuchan, hay muchos que quisieran convertirse en escritores. ¿Un escritor nace o se hace? Da la impresión de que los escritores se nacen, porque hacerse, ¿para qué? Digamos, habiendo tantas otras cosas interesantes que hacer en el mundo. Si no hay una vocación muy fuerte, yo creo que se puede hacer un buen escritor. Si uno decide ser un buen escritor, se lo puede ser, pero un gran escritor. ¿Pero la preparación académica es importante? Creo que un gran escritor se requiere ciertas dotes innatas, cierta curiosidad, cierta sensibilidad, una imaginación que desborde la rutinaria. Ahora, digo esto porque hay formación académica o hay formación en los talleres de escritores donde se le puede a la gente efectivamente enseñar a escribir bien, pero escribir bien no hace escritores. Escritores es otra cosa, escritores es una manera de pararse en el mundo y expresarlo. Quiero que hagamos un poco de memoria, don Antonio. Cuando usted escribió su primera obra, El entusiasmo, usted se la presentó a nuestro Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Bueno, le presenté mi libro de cuentos El entusiasmo, y Neruda me dijo que lo iba a leer y que volviera en un par de semanas, cosa que hice cuando lo leyó. Me dijo que encontraba el libro bueno, pero que esto no significaba absolutamente nada en especial, porque encontraba que todos los primeros libros de escritores chilenos eran buenos, y me recomendó más bien que escribiera un segundo. En esa época todos agobiaban a Neruda mostrándole sus primeras obras. Bueno, y a Neruda lo siguen agobiando aún después de muerto. ¿Qué hay de Antonio Skármeta en cada uno de sus libros? Un poco
poco, digamos, la experiencia concreta de la vida a veces sirve para animar las emociones y sentimientos de personajes ficticios. Como mencionamos al inicio de la entrevista, usted fue miembro del MAPU y participó en diversas iniciativas culturales y sociales. ¿Qué significa para un escritor estar en la contingencia política? ¿Le produce eso algún tipo de conflicto? Es muy relativo, depende del momento de la historia de un país. Hay momentos en que la participación en temas sociales y el unirse a fuerzas sociales para producir cambios es adecuado. Y hay momentos en que no. Por ejemplo, un momento adecuado es cuando se producen grandes movimientos de profundización de la democracia, que requiere de la colaboración y el empuje de mucha gente, incluidos los intelectuales, o cuando las circunstancias son muy adversas y hay, por ejemplo, una dictadura que puede ser opresiva. Entonces hay que encontrar soluciones para salir de ellas. Allí el trabajo del escritor solidario tal vez no rinda mucho fruto, pero en circunstancias normales de la sociedad, como las democracias, yo creo que el escritor hace bien en mantenerse independiente. Al caer el gobierno de Salvador Allende en el año 1973, usted decide emigrar a Alemania. ¿Cómo fue ese dejar Chile? Bueno, fue muy triste porque detrás había toda una tragedia y también divisiones de familia, y luego ir a una aventura. Yo elegí Alemania sin saber el idioma porque tenía allí la posibilidad de trabajar, de manera que fue como rehacer la vida, como volver a nacer en una tierra que no me era en el comienzo para nada propicia. ¿Por qué no otro país, por ejemplo? Cuando uno sale del país porque quiere irse del país y quiere irse rápido porque lo que le pasa en el país no gusta, uno no elige. Uno va donde tiene la primera ocasión. Y allí tuve la primera ocasión gracias a una invitación amistosa. Entonces, allí me fui aprendí el idioma, fui publicando, fui creciendo y fui creciendo como escritor en Europa, publicando allá. En 1988, al terminarse el gobierno del general Pinochet, usted regresa al país. ¿Cómo fue volver a Chile después de tan prolongado exilio? Bueno, encontré un país bastante cambiado, sin ninguna duda que un concepto tan homogéneo de conducción del país había también homogeneizado la cultura, las mentes, las aspiraciones de la gente, y recuperar espacios de libertad y de imaginación no fue una tarea rápida ni fácil. Es decir, yo cuando detecté, digamos, la enorme carencia cultural que había en Chile en ese momento, pensé en hacer una contribución dándole visibilidad al libro y a la creación literaria a través de un programa de televisión que inventé, que se llamó El Show de los Libros. Esa fue mi manera de tratar, en un medio muy homogéneo, muy reiterado, bastante chato culturalmente, de introducir en la gran masa de espectadores algún matiz que lo hiciera, que les diera el gusto de la diferencia. ¿Encontró mejor o peor el país que como usted lo había dejado? Es muchísimo peor. Encontré el país socialmente y culturalmente, lo encontré muy mal, lo encontré patético, lo encontré de una tristeza infinita. Y la pérdida de espontaneidad de los chilenos, de creatividad, sigue tan fuerte hasta ahora. Una cosa que la economía funcione bien, pero la economía no hace la felicidad de los hombres. Estamos muy lejos de esa felicidad. Durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se desempeñó como embajador en Alemania. ¿Alguna vez se imaginó que representaría al país del que huyó en el mismo sitio que lo recibió? Mire, durante el tiempo de la dictadura, yo representé a la democracia chilena en Alemania, que no estaba en ese momento en el poder ni gobernaba. Es decir, la democracia en Chile estaba exiliada. Es decir, yo fui embajador junto a decenas de miles de chilenos nobles que se expandieron por el mundo defendiendo las ideas democráticas. Fui uno de ellos, de modo que tenía la costumbre de ser embajador. Después, cuando fui embajador oficial con título y designado por el gobierno, era un detalle. Es decir, ya la embajada más grande la tenía hecha de antes. ¿Pero no le parece paradojal el hecho? Bueno, fue una situación muy divertida que entretuvo mucho durante muchos años a la prensa, que me dedicó
mucho espacio en el tiempo que fui embajador en Alemania, de que alguien que había elegido Alemania, especialmente Berlín Occidental como la ciudad donde vivía, volviera a ella en calidad de embajador. Hablaba muy en las claras de que Chile había cambiado para bien. Antonio Skármeta y el mundo del cine están muy ligados. No hay más que recordar el tremendo éxito que tuvo la adaptación de su libro Ardiente Paciencia. ¿Cómo se relaciona hoy con el cine? ¿Tiene un nuevo proyecto? Sí, el director español Fernando Trueba va a hacer en cine mi última novela, El baile de la victoria. Y desde hace muchos años está en la productora chilena Ross Film un guión para filmar una historia mía que se llama Dry Manhattan seco. Y da la impresión de que estos dos proyectos se realizarán entre este año y el próximo. Quiero sacarlo un poco del tema literario. ¿Es verdad que usted es fanático de la hípica? No, fanático yo no soy de nada. Y odio especialmente a los fanáticos políticos. En este país ha habido muchos fanáticos y sigue habiendo muchos fanáticos de todo. Yo me entretengo con la hípica, que es distinto de ser fanático. Y me entretengo con el fútbol, tampoco soy fanático del fútbol. La palabra fanático es una palabra que obnubila la razón, que hace a la gente ver todas las cosas de una sola manera, es poner un énfasis excesivo en las cosas que se creen a veces equivocadamente. El fanatismo es lo peor que hay. Más bien odio a los fanáticos. Yo soy una persona que, si a usted le gusta jugar ping-pong, me parece bien. Si a usted le gusta ir al fútbol, me va a ver el fútbol. Si le gusta ir al cine o bailar rock and roll o bailar techno, me parece bien. A mí me gustan las carreras de caballo. No es un fanático, pero ¿por qué esta afición a las carreras de caballo? Muy temprano me gustó el espectáculo. Mi abuelo, que le encontraba un espectáculo tan bonito que se vestía muy elegantemente para ir a las carreras y me llevaba cuando niño. Yo creo que es un hábito donde están implicados los sentimientos familiares. ¿Y todavía va a las carreras? Sí, claro. En el cuarto Congreso de la Lengua, usted atacó fuertemente lo mal que los chilenos hablamos el idioma español y dejó una frase, lo cito: la indiferencia que acaba ganándole la batalla a las ganas. ¿A qué se refiere específicamente? Que cuando una sociedad se materializa y se tecnifica demasiado y los profesores, los maestros son excesivamente mal pagados y son tratados como personal auxiliar y menor de una sociedad que tiene otras metas y otros valores, se quitan las ganas de enseñar y se quitan las ganas de aprender. Mientras las sociedades no cambien, especialmente la sociedad latinoamericana, no cambien el énfasis en las filosofías de la enseñanza, en la práctica de la enseñanza, dudo mucho que esta falta de ganas se recupere. ¿Y qué importancia le da a la lectura en el correcto uso del lenguaje? Mire, yo soy una persona bastante atípica, es decir, yo no soy una persona cultural, en el sentido que ando proclamando hay que leer y hay que ser cultura, porque es la mejor manera de espantar a la gente. Es decir, yo soy un creador que ama la literatura y que ama leer. Que uno no lee libros para mejorar la manera como habla o como piensa. Uno lee libros por una razón, uno lee libros para vivir más intensamente, para estar conectado con el mundo, para ampliar su horizonte. No es una cosa que uno hace para mejorar su vocabulario. Eso lo tienen que hacer los profesores de gramática, me imagino. ¿Es Chile un país lector? No, Chile no es un país lector para nada. Es decir, creo que es uno de los países que tiene más pobres niveles de lectura del mundo. No sé cómo andará con algunos países de África. Yo creo que en empate o por debajo. ¿Y por qué cree que esto sucede? Chile fue estupidizado por un largo proceso represivo de la cultura que hizo despreciar a la cultura de mucha gente que solamente retóricamente dice que la estima y la ama, pero en la práctica no. En la práctica no. ¿Puedo pedirle que se refiera más específicamente a eso? Claro, se lo repito, le hago una tautología. Gente que dice leer libros, dice que amar la cultura, dice amar a los creadores, pero en la práctica no lo ama, no los lee, no le interesa. ¿Qué opinión le merece el hecho que los libros en Chile tengan que pagar impuestos, encareciendo obviamente el valor hacia los lectores? No estoy tan seguro de que si los libros no pagaran impuestos la gente leería. ¿No lo considera usted una razón? No estoy seguro, no creo que eso sea
la razón medular. Eso es bueno para escribir artículos los días domingos en el Mercurio. La gente no lee porque los libros tienen paganía, pero la razón medular de por qué no se lee son infinitamente más profundas que eso. ¿La Internet puede acabar con el libro? No, muy difícil. ¿Y la piratería? Tampoco. ¿Los medios de comunicación dan suficiente espacio a la difusión de las artes y la cultura? No, ninguno. Lo que ellos entienden por difusión de arte y cultura, lo que entienden por arte y lo que entienden por cultura es absolutamente cuestionable. Los medios de comunicación masivos están definitivamente guiados, conducidos por gente que no conoce el ámbito de la creación ni conoce la fascinación que este ámbito puede y debe ejercer en la gente, y está dedicado a hacer algo así como las selecciones del Reader Digest en imágenes. Es algo muy torpe y muy melancólico. La literatura menos. Está desaparecida. No sé, los suplementos culturales de los diarios y de algunas revistas hay observaciones literarias, comentarios, pero digamos el público lector de eso yo creo que es muy reducido. El Show de los Libros fue un programa de televisión que motivó a muchos de nosotros a leer los libros que cada semana usted nos presentaba. ¿Por qué este programa dejó de emitirse? ¿Tiene planes de volverlo a presentar? No tengo ningún plan de volver a presentarlo. Dejó de emitirse porque Televisión Nacional empezó a usar el horario de trasnoche para otro tipo de programas que no tenían el carácter imaginativo, innovador del Show de los Libros, sino de otro tipo de programas del cual son testigos las personas que están oyéndome o leyéndome en este momento, así que no necesito entrar en mayores explicaciones. ¿Pero qué le parece que cada vez que se intenta en televisión hacer un programa de carácter cultural, se da el hecho de que lo pongan o muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, segmentando considerablemente el público que lo puede ver? Es una política de los directores de los programas de televisión. Los programas de televisión son dependientes de la sociedad y la sociedad está contento con ese arrecho. Para finalizar, Antonio Escármeta nos ha concedido tiempo de su apretada agenda para conversar con el debate. De hecho, tiene planificado varios viajes durante este año. Dígame, ¿por qué viaja tanto? Que es parte de mi trabajo. Yo soy un escritor que tiene libros publicados en 30 idiomas. Muchos de ellos se reeditan. Frecuentemente soy invitado a lanzar nuevas ediciones de mis libros, o libros nuevos, a dar conferencias, charlas, a participar en seminarios, a enseñar, a discutir el guión de alguna película. Y todo eso sucede fuera de Chile. Eso no sucede en Chile. Si sucediera en Chile, pasaría más tiempo en Chile, pero tengo que repartir mi tiempo entre Chile y fuera. ¿Dónde viaja ahora? Bueno, el primer viaje ahora que hacemos esta vez es por unos 3 días a la Feria del Libro de Buenos Aires, después vuelvo y después voy a Italia a la Feria del Libro de Torino, donde se lanzan 3 libros míos en italiano, y luego voy a Berlín a dar una conferencia en el Instituto Cervantes, luego vuelvo a viajar para ser jurado de un festival de cine que hay en el sur de Italia en homenaje al actor Massimo Troisi. Finalizamos esta entrevista. Un saludo a los lectores y auditores del debate. Ojalá que se hayan entretenido con nuestra conversación. Le deseamos que continúe cosechando éxito. Maestro, muchas gracias. Adiós.